cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Leo el punto 679 del Catecismo. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar, y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Pues bien, el hecho de que Jesucristo, ¿no?, se presente como juez de vivos y muertos es sin duda alguna un título, una función que denota claramente su divinidad. Solamente Dios puede juzgar. Y Cristo está totalmente revestido de esa autoridad de Dios. Cristo tiene el pleno derecho a juzgar, y ahora además nos juzga, pues no solamente como Dios, sino como Dios y hombre. Como Dios y hombre ascendido a los cielos y sentado a la derecha del Padre, este Cristo Rey, pero que al mismo tiempo es hombre también. Somos juzgados por un Dios y somos juzgados por un hombre. Creo que además también el hecho de que nuestro juez sea nuestro hermano de carne, nuestro hermano en la carne, encarnado en nuestra propia condición humana, pues para nosotros es un consuelo. Es un consuelo ser juzgados por alguien que conoce la condición humana, que conoce nuestra debilidad. Es un aspecto no importante, ¿no?, en el que nos tiene que llenar de confianza y de amor a nuestro juez, de amor a aquel que se ha encarnado por amor a nosotros y ahora nos juzga desde dentro, no desde fuera, no como quien no conoce, sino que Cristo nos juzga como hombre, habiendo asumido nuestra condición humana, nuestra debilidad. Conoce nuestra carne, conoce la tentación, porque fue tentado Jesús. Pues bien, la primera afirmación es que Jesús ha adquirido, ¿no?, ha recibido del Padre, pues esa plena potestad de juzgar. Más aún parece como que el Padre la ha delegado en el Hijo. Juan 5:22 dice: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Juan 5:27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar. Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijaros que llega un momento en el que el trono de la gloria del Padre casi se confunde con el de Jesucristo. Se habla indistintamente de que está sentado a la derecha del trono del Padre, o también se habla de que está sentado en el trono de la gloria, de una manera pues indistinta. Hechos 10:42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. Constituido por Dios, fijaros. Hechos 17:31: Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado. Este texto, que nos es bastante desconocido, ¿no?, Juan 17:31, dice que el Padre ha fijado el día del juicio por el hombre que ha destinado. El Padre ha querido que el juez sea un hombre que es Dios al mismo tiempo, que es Jesucristo, precisamente por lo que hemos dicho antes, ¿no?, para que seamos juzgados, para que nadie pueda dudar de que Dios nos conoce interiormente y de que es un juicio hecho desde un corazón también humano y misericordioso, un corazón que late por nosotros, que late lleno de amor. Tal es así que que este punto del catecismo recuerda que Cristo no ha venido para juzgar, sino para salvar y dar vida.
La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen a la salvación. Juan 3:17 dice, ¿no? Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le da al Hijo tener vida en sí mismo. Bien, pues, ¿cómo explica entonces este punto del catecismo, pues la posibilidad de condenación del hombre y el hecho de que la voluntad de Cristo sea la de que todos se salven, ¿no? Por una parte, la condenación no es algo imposible, es una posibilidad real de la que nos habla claramente el Evangelio, y por otra parte Cristo no quiere que nadie se condene, sino que todos lleguen a la plenitud de la salvación. Él no ha venido para juzgar, sino para salvar, no ha venido para condenar, sino para dar vida. Bien, ¿y cómo se conjugan estas dos cosas? Lo explica el catecismo acto seguido cuando dice: cada uno se juzga a sí mismo por el rechazo a la gracia. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras. Y es un punto importante que tendremos tiempo a lo largo de la explicación del catecismo de señalar más, pero siempre hemos tenido una tentación, la tentación de pensar que eso del juicio, eso de la salvación o de la condenación, es una especie de decisión caprichosa de Dios. Como si Dios caprichosamente pues viniese a decir, bueno, pues según la medida, ¿no? Como si proyectásemos en el juez lo que son sentimientos y pasiones humanas. Nosotros pensamos, bueno, un juez, según qué carácter tenga, según esté de buenas o según esté de malas, pues según tenga más manga ancha o según tenga una manga más estrecha, ¿no? Parece que, por lo tanto, la salvación o la condenación depende, ¿no?, pues de las características del juez, ¿no? No, y eso no es así. Es decir, este punto del catecismo nos habla claramente de que cada uno se juzga a sí mismo por la aceptación o por el rechazo de la gracia. No es Dios el que te juzga, el que te condena, sino que eres tú mismo el que rechaza el don de su gracia. Es pues importantísimo no insistir en esto, porque si no tenemos una imagen del juicio como algo arbitrario, como una decisión, como si el cielo o el infierno fuesen pues una especie de sentencia en la que nos dicen métete en un cuarto o métete en el otro cuarto. No, si es que no se trata de eso. Se trata de que uno mismo, ante la luz de Dios, ante la luz de la verdad, ya esa luz se lo dice todo. Uno sabe si el estado de su alma requiere si el estado de pecado o de gracia en el que se encuentra su alma, a la luz de Dios, pues percibe con claridad pues qué es lo que le corresponde. O sea, si el estado de gracia supone el poder gozar de Dios en su visión, o si el estado de pecado pues no puede soportar esa luz de Dios y requiere de la tiniebla, que eso es el infierno, la tiniebla que huye, que impide ver la luz, ¿no? Es el propio estado del alma el que se constituye en juez de nosotros mismos. Eso es lo que afirma aquí el catecismo. El que no cree en él ya está juzgado, dice Juan 3:18. El que no cree en él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa misma le juzgará en el último día. Es decir, Jesús le dice, si no soy yo el que te voy a juzgar, es tu propio rechazo el que se va a constituir en tu juez. Bien, esta es una afirmación importante, ¿no?, de este punto del catecismo, que se complementa luego diciendo que somos retribuidos según la calidad de nuestras obras. Eso es retribuido según sus obras, según la calidad de nuestras obras. Hay un texto, el de 1 Corintios 3, versículos del 12 al 15, ¿no?, que es citado por el catecismo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño.
Bueno, es decir que este texto de la primera carta a los Corintios habla de que son nuestras propias obras las que, al presentarse delante de Dios, que la palabra de Dios, o sea, que la presencia de Dios es como un fuego ardiente, es como una luz, ¿no? Pues las obras que son inconsistentes son devoradas por esa luz, porque son nada, porque son mentira, y se disuelven, ¿no?, en la presencia de Dios. Sin embargo, las obras que están hechas en la verdad y en el amor, esas permanecen ante la presencia de Dios. Es como si ponerse en presencia de Dios fuese como una criba en la que permanece lo verdadero y se disuelve lo falso. Somos, pues, retribuidos según la calidad de nuestras obras. Las obras que están hechas con amor permanecen en la vida eterna. Las obras que están hechas sin amor, al ponerse delante de Dios, desaparecen. Cosas que están hechas por vanidad, por buscar la gloria propia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, son como las obras hechas con heno y paja. Nos ponemos ante la luz, ante el fuego de Dios y quedan disueltas, se quedan en la nada. Sin embargo, lo que está hecho por amor permanece por toda la eternidad. Es la imagen, ¿no?, que utiliza esta primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Bueno, pues esta es la descripción que hace el catecismo en estos dos puntos que habla de para juzgar a vivos y muertos. Concluye diciendo que podemos condenarnos eternamente al rechazar el espíritu del amor, y por lo tanto se nos hace una invitación a abrirnos al espíritu del amor, que el hombre se abra a la salvación, que Dios está suspirando por darnos su salvación, como el padre de la parábola del hijo pródigo que suspiraba para que su hijo se abriese a la gracia. No era el padre, no, quien quería condenar al hijo, todo lo contrario, el padre estaba suspirando por la vuelta de su hijo a casa. El padre sufría tremendamente por la autocondenación que su hijo estaba teniendo al marchar de la casa del padre. Sufría tremendamente por la autocondenación. Un aspecto importante que deberíamos también meditar es el sufrimiento del corazón del Padre y el corazón de Cristo por la condenación del hombre. Que parece que a veces el juicio es como si el juez se resarciese un poco en una especie de venganza, ¿no? Te voy a condenar y así me froto un poco las manos y parece que esta condenación me deja a mí por lo menos un poco satisfecho por la venganza que he hecho en ti. En absoluto, esas son imágenes humanas que sería una barbaridad aplicárselas a Dios. Dios sufre tremendamente por la posibilidad, ¿no?, de que hijos suyos se condenen, porque supone el rechazo de su amor. Y el padre sufre tremendamente por la autocondenación del hijo pródigo que se va de la casa. Bueno, y afortunadamente volvió, ¿no? Volvió, pero el padre hubiese sufrido, eternamente si ese hijo no hubiese vuelto a casa. Alabado sea Jesucristo.